Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Hoy tenemos un invitado muy especial y es que nos acompaña el doctor Alberto Gómez Mejía. Ha sido profesor de la Maestría de Medio Ambiente de la Universidad del Quindío, profesor de la carrera de Biología y ha participado en varios diplomados sobre Derecho Ambiental en la Universidad Javeriana y en otros cursos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios, así como en la Universidad Nacional. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto Alexander von Humboldt. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y fue postulado por el Consejo Superior de la Judicatura en 2003 para ocupar el cargo de magistrado en el Consejo de Estado. Un saludo cordial para usted también, Juliet Mora. Muchísimas gracias, Marian. Un cordial saludo para usted, para Carlos Alberto, a todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno y, por supuesto, a nuestro invitado del día de hoy. Es un honor tenerlo con nosotros. Estaremos hablando sobre el Jardín Botánico del Quindío. Esta es una organización no gubernamental creada en 1979 como fundación sin ánimo de lucro, bajo el liderazgo de nuestro invitado del día de hoy, Alberto Gómez Mejía, con la participación de miembros de la organización OICOS, la Universidad del Quindío y el Club de Jardinería de Armenia. Está estructurado con 3 grandes objetivos: la conservación ecológica, la investigación científica y la educación ambiental. Es además un reconocido centro de turismo de naturaleza en el que cada miembro de este maravilloso lugar están para preservar la belleza de los diferentes paisajes. Entonces, a nuestro invitado, el doctor Alberto Gómez Mejía, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Me siento muy contento de estar con ustedes y estoy a sus órdenes para lo que en el tema que quieran, de los que yo obviamente manejo, que pueda yo explicarles o ampliarles y que sean de interés para los oyentes. Un verdadero privilegio y honor tenerle hoy aquí, doctor Alberto Gómez Mejía. Bienvenido a Nuestro Oxígeno. Gracias por aceptar la invitación y hablemos de usted, hablemos de Alberto Gómez Mejía. Desde niño, ¿dónde nació? ¿Cómo surgió este amor tan grande por la naturaleza? Mi padre era un médico y yo tuve entre 6 hermanas y un hermano. Los 3 primeros nacimos en Belalcázar, Caldas. Es una población que queda enclavada en el pico de una montaña que tiene además un Cristo descomunal, más grande que el de Río de Janeiro, para que ustedes se formen una idea, los que no lo conocen, y uno puede entrar por dentro del Cristo, caminar por los brazos y subir a la cabeza y asomarse por los ojos y por las ventanas que tiene la cabeza. Es una cosa sensacional. Allá en ese pueblito nací yo y a los 6 meses de nacido, por las cosas de la violencia política liberal conservadora, mi papá tuvo que una noche salir con mi mamá y con 2 hermanas, éramos 3 todavía, y nos vinimos a vivir a Armenia. Y aquí me crié yo, o sea que yo me considero quindiano, de acuerdo con ese criterio de los romanos, que uno es ciudadano de un sitio por el nacimiento, por la sangre, o sea, por la nacionalidad de los padres, o por el domicilio. Yo soy quindiano por domicilio y ahora soy calarqueño, porque llevo ya una buena cantidad de tiempo viviendo aquí en Calarcá, donde está el jardín. Yo, pues no tanto para producir envidia, pero les cuento que yo estoy desde la cuarentena viviendo aquí en el jardín. Entonces, del sitio donde trabajo al sitio donde duermo, me demoro 4 minutos caminando. ¡Qué maravilla, doctor! Definitivamente sí genera un poco de envidia. Imagínese vivir uno en un jardín botánico, pues el sueño de muchos. Y es que después de la pandemia muchos se volvieron como neocampesinos. Y ahora sí, cuéntenos esa historia de cuál fue la inspiración detrás de la creación de este jardín botánico. ¿Qué empezó a inspirarlo usted desde muy joven en cuanto a estos temas de naturaleza? Pues como ustedes tal vez oyeron, yo estudié Derecho en la Universidad Javeriana en Bogotá y terminé en el año 70. En el año 73
nombraron secretario de Hacienda Municipal en Armenia. Mi mamá se enfermó y finalmente murió. Entonces yo estaba trabajando en Bogotá y me vine a vivir a Armenia para acompañarla en los últimos tiempos. Y estando aquí me nombraron secretario de Hacienda Municipal, y estando de secretario de Hacienda, un amigo había organizado un colegio, era el primer colegio mixto que había, privado que había en el Quindío, y él me dijo que él quería que yo diera clases de filosofía. Yo le dije que se las daba con dos condiciones. Primera, que no me pagara, porque yo sabía que él pasaba trabajos y yo era soltero, vivía en la casa de mi papá y además de eso tenía buen sueldo, que era secretario de Hacienda Municipal. Y la segunda condición que le dije era que me dejara enseñar a mí lo que a mí me diera la gana, no lo que el Ministerio de Educación decía que había que enseñar en las clases de filosofía. Las leyes de los universales, si la mente puede conocer la realidad, o sea, problemas filosóficos del siglo XIX. Entonces yo les propuse a los estudiantes, el rector del colegio me dijo, haga lo que usted quiera y llenen los formularios como a usted le parece. Y así fue, y me senté con los estudiantes y dije, organícense ustedes en grupos por sus afinidades y me dicen qué tema les interesa de los problemas que vive nuestra sociedad contemporánea. La contaminación, la corrupción, la prostitución, lo que ustedes quieran, los problemas que quieran, y lo analizamos en grupos y calentamos el cerebro en los problemas de ahora, porque me parece que la gente tiene que pensar en eso. Y un grupo dijeron, nosotros queremos el tema ecológico. Yo les dije, yo del tema no tengo ni idea, pero aprendemos de todo. En Harvard hoy, en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, tienen una de las modalidades educativas más interesantes, es que el profesor aprende simultáneamente con los estudiantes. Simplemente la diferencia es que el profesor tiene más experiencia, más bagaje, más conocimiento, pero básicamente tratan de abordar temas desconocidos para estudiantes y profesores. Y pues eso nos lo inventamos nosotros aquí parroquialmente en Armenia en 1973. Y a raíz de las clases que nos dio un ingeniero forestal, yo me iba con mis alumnos de filosofía a la casa de este ingeniero forestal, Manuel Antonio Obregón, y él nos empezó a decirme cosas como que el café antes tenía sombrío y el sombrío lo eliminaron para poner el café caturra. Al eliminar el sombrío, eliminaron el hábitat de las aves, de muchas aves, y en consecuencia se dispararon las poblaciones de insectos. Y entonces hubo que empezar a aplicar insecticidas y pesticidas a la región como consecuencia de un cambio en la vegetación, en el sotobosque que cubría el café. Entonces yo me fui metiendo en un mundo que para mí era fascinante, porque yo había estudiado Derecho. Yo lo único que recordaba era que en la casa de mis papás, mi mamá tenía en la parte de atrás, en un patio grandote que tenía, rosas y azaleas, y había hormigas, y entonces yo jugaba con las hormigas y trataba de construirle la casa a las hormigas, y obviamente pues las hormigas pues no me paraban bolas las casas que yo les hacía. Pero bueno, cogía una mantis religiosa, que es un insecto bellísimo, en unos frascos de vidrio, y ahí la metía, y yo capturaba moscos en las ventanas y se los metía para que la mantis religiosa pudiera alimentarse y ver el espectáculo de ese animal, capturar esas moscas en pleno vuelo. Bueno, tenía ya como cierta inclinación, digámoslo así. Nunca tuvimos finca, entonces yo nunca supe que era eso, solamente un tío nos prestaba alguna de vez en cuando, pero bueno, en resumen, me inicié en eso, después me vinculé, volví a Bogotá, a la Sociedad Colombiana de Ecología, el profesor Jesús Hidrogo, a quien conocí, a quien admiré muchísimo, y fue un hombre generosísimo, me vinculó y me nombraron asesor jurídico de la Sociedad Colombiana de Ecología. Después fui vicepresidente y después fui presidente en el año 82. Bueno, y ese fue como el comienzo. En el año 75, fui secretario de Hacienda en el 73, en el año 75 me nombraron alcalde de Armenia. Yo tenía 27 años. En ese entonces los nombramientos de los alcaldes eran por decreto del gobernador. Era más fácil que ahora. Ahora es una cosa muy complicada, pero no vamos a hablar de ese tema. El asunto es que me nombraron alcalde de Armenia, y entonces yo ya, como llevaba 2 años metido en este tema ecológico, pues mi primer acto de gobierno apenas me posesioné fue ir y sembrar un árbol. Y la gente pues
políticos y alguna gente se burlaba de mí, pues, este señor que está creyendo. Pues porque en ese entonces de ecología no hablaba nadie. Y después, un poco tiempo antes de empezar la alcaldía, hablé con una cadena radial que me permitieran echar un cuento semanal de 2 minutos sobre un tema ecológico. Y lo tuve durante mucho tiempo, inclusive estando de alcalde, me daban traslado a la oficina y me llamaban para que yo hablara 2 minutos de un tema ecológico. Y estando en la alcaldía, invité al profesor Hidrobo a que viniera al Quindío a que hablara de ese tema, que nos parecía que ese era el tema del futuro. Estamos hablando de hace 50 años, ¿no? Y el profesor Hidrobo vino, yo después lo llevé al aeropuerto y yendo para el aeropuerto me dijo, ¿usted por qué no funda un jardín botánico aquí en el Quindío? Y entonces yo le dije, pues le confieso, doctor Hidrobo, que yo en mi vida he ido a un jardín botánico, pero me voy a poner a aprender de eso y a mirar, y fui al Jardín Botánico de Bogotá, y bueno, en resumen, ese fue mi inicio. Y en el año 79, con la organización Oikos que hemos creado, con mis alumnos de filosofía, con la Club de Jardinería y con unos profesores de la Universidad del Quindío, que nos dieron todo el apoyo científico, porque yo digo que en la ecología hay que ponerle ciencia, no solamente ponerle corazón, porque a veces hay mucha charlatanería porque no tienen el rigor científico. Esa alianza con la Universidad del Quindío fue fundamental, pues llevo tantos años cercana con ella y allá hay un acervo de conocimiento fenomenal. En resumen, pues creamos la entidad en 1979, vamos para 44 años, y empezamos a trabajar en un terreno en Finlandia, Quindío. Esos son 1900 metros de altura, es un bosque muy bello. Yo muchos años después llevé, en el año 90, 89, llevé al profesor Alwin Gentry, que fue el botánico que más sabía de flora del neotrópico, es decir, del sur de México al norte de Argentina, que es donde está la mayor diversidad biológica del planeta, en esta franjita pequeñita, sur de México y norte de Argentina. Ahí está concentrado y es incomparable con el resto de las zonas tropicales del mundo. Nadie tiene la diversidad que hay aquí en Latinoamérica, por decirlo de alguna manera más simple. Bueno, el asunto es que iniciamos pues el trabajo en ese terreno que nos dio la Corporación Autónoma de Comodato. Era un bosquecito muy bonito, y luego en el año 88 uno de los miembros de la Junta Directiva, el doctor Aureliano Sabogal, me dijo, camine, conozca un bosque que hay en Calarcá que llaman el Monte de la Viuda, y vinimos aquí a este sitio donde me encuentro en este momento y levantamos clandestinamente el alambre de púas y nos metimos. Esto era un sembrado de café y al fondo estaba ese bosque casi intacto. Esto es zona urbana de Calarcá, y el antiguo propietario no quiso tumbarlo porque le parecía simpático tener ese bosque ahí. Por eso tenía fama de ser un mal agricultor, porque un buen agricultor tenía que venir y tumbar las maderas más finas e incendiar el resto, y después sembrar café o cacao, lo que fuera. Y él no lo hizo, y entonces era un mal agricultor. Hoy veo que afortunadamente ese señor Ignacio Moreno pues hizo una cosa maravillosa, pues, de preservar este bosque que contiene una diversidad cercana a las 500 especies. En 15 hectáreas, 500 especies de plantas. Inglaterra tiene 1200. Eso les da a ustedes la magnitud de la diversidad biológica que hay en este país y en esta región en particular de la ladera occidental de la cordillera Andes de Quindío. El asunto es que logramos que el Fondo Nacional Ambiental nos diera una partida inicial y empezamos a hacer las construcciones y a hacer las conexiones. Los jardines botánicos se diferencian de un parque natural, de una área protegida, en que en los jardines botánicos las plantas de colección tienen un registro que es lo que se llama la accesión. Entonces, si yo voy a traer una palma, digamos, de la Guajira y la traigo para acá, para el jardín, yo tengo que hacer un registro documental de qué planta es, quién la recolectó, en qué sitio, cuándo, qué usos tiene, etcétera. Es decir, crear una base de datos
sobre cada ejemplar y asignarle un número que es parecido como el número de la cédula, que cuando uno se muere no se lo asignan a otro, sino que ya queda registrado para siempre como ese número. Esa es la accesión de plantas y eso es lo que diferencia un jardín botánico de un parque natural, que las plantas de colección tienen una información documental. Al punto que los jardines botánicos europeos, por ejemplo, tienen funcionarios que se pasan revisando las colecciones y cuando encuentran una planta que está ahí, pero que no hay información sobre la planta, la arrancan y la mandan para el vivero, por linda y por rara que sea, porque no puede haber en el rigor científico de un jardín botánico algo parecido. Por eso nosotros, yo redacté con base en, porque empecé además a asistir a todos los congresos mundiales, haciendo los esfuerzos más descomunales, todavía estoy endeudado, como se dice, para asistir. Estuve en la isla de la Reunión, eso queda entre Madagascar y Mauricios, al lado de Sudáfrica. Hasta allá me fui al primer congreso mundial y era aprender qué era lo que hacían. Pues porque toda la gente, cuando yo decía, yo soy Alberto Gómez de Colombia, me decían, qué maravilla, que usted venga de allá, eso es el paraíso, porque la gente que sabe de ecología en el planeta sabe que es Colombia. Y el Jardín Botánico del Quindío es un paraíso, es un oasis maravilloso que tiene colecciones documentadas de plantas vivas y que se distingue de otras áreas verdes porque las plantas se mantienen en cierto orden y control específico, bien identificadas, etiquetadas, con el propósito de realizar investigación científica, conservación, restauración ecológica, muchas acciones en beneficio del entorno, de la región, de nuestra Colombia, de nuestro planeta. De verdad, doctor Alberto Gómez Mejía, primero que todo, permítame felicitarle, agradecerle también en nombre de todos los colombianos, de la humanidad, este gesto, esta orientación y la creación de este jardín botánico que en mi concepto personal es uno de los más bonitos del planeta, de los mejor llevados. Hay intérpretes ambientales. Cuando usted se encuentra con el doctor Alberto Mejía y usted le hace una pregunta, él se emociona e inmediatamente se convierte en ese intérprete ambiental que le enseña muchas cosas para enamorarlo de la naturaleza, de la vegetación, de la botánica, del entorno, de la vida, de la armonía que hay con las aves, con los insectos, con todos estos seres que también necesitan de la naturaleza como nosotros los seres humanos. Por lo tanto, en nombre de los integrantes del programa queremos enviarle un fuerte abrazo. Gracias por este jardín botánico, por este oasis, por este lugar que invitamos a los amables oyentes a que vayan al Jardín Botánico del Quindío. Hay un mariposario que tiene forma de mariposa. Es un escenario espectacular, mágico cuando usted entra en él y también, pues como él bien lo dijo, es un lugar donde realmente hay muchas especies que usted puede conocer, curiosidades. Recuerdo, doctor Alberto, que en la visita que hice al jardín, cuando ya terminaba el recorrido, habían unos biólogos mirando una planta que estaba llena de hormigas. Entonces yo les pregunté, cuénteme qué es lo que están haciendo ahí, por qué esa planta está llena de hormigas. Y uno de los biólogos me dijo, lo que pasa es que la planta segrega una feromona o una hormona o un aroma para atraer las hormigas, para que su tallo se llene de hormigas y que esas cosquillitas que hacen las patitas de las hormigas le permita una reacción. Ellos estaban estudiando justamente eso, me llamó la atención y ahora que usted hablaba de hormigas y de plantas, vino a mi mente ese momento cuando iba por uno de los senderos del Jardín Botánico del Quindío y estaban esos biólogos haciendo esa investigación. Hay una cosa, Carlos Alberto, que quiero decirle, y porque quiero aprovecharle, y porque estar en Oxígeno, esto es un privilegio y un honor grande, y es que es muy importante insistir en la necesidad de que los colombianos conozcan a Colombia. El nivel de ignorancia de nuestro es asombroso. Yo le decía al gobernador del Quindío, que lamentablemente asistió, pero no nos colaboró. Esperamos que en el nuevo gobierno sea posible. Para enseñar socioecología desde la primaria.
En Costa Rica, me decía Brigitte Batiste, son los niños los que le enseñan a los turistas, a los visitantes, el nombre de los árboles, de las mariposas, de las aves, de las plantas, de todo, porque se los enseñan desde el colegio. Aquí nadie sabe nada de nada. Le voy a dar un dato a la carrera, porque yo sé que el tiempo apremia. El Quindío, Colombia tiene 1966 especies de aves. Es el primer país del mundo en diversidad de aves. El 20% de las aves del mundo están en este país. O sea, de cada 5 aves hay una volando en Colombia y las otras 4 en el resto del planeta. Eso es la cosa asombrosa que tenemos aquí. El 20% de las aves del mundo. Y el Quindío, que tiene 1931 kilómetros cuadrados, no ocupa sino el 0,16 de Colombia. No llega al 1%. Y aquí han identificado 592 especies de aves en este pedacito de Colombia. O sea, en un territorio que no llega al 1%, está casi la tercera parte de las aves del país más diverso en aves del mundo. Y pregúntenle usted a la gente, pues, ¿cómo se llama ese pajarito? Ni idea. Y aquí le da menos. No tiene nadie, sabe nada de nada. Hicimos una encuesta dirigida por un profesor de la Universidad de Quindío a 829 personas en el Quindío. Y le decíamos, diga el nombre de 3 aves nativas. Con decir pato, loro y gallinazo estaba bien. Diga el nombre de 3 aves nativas. De 592, repito, 130 personas pudieron responder de 829. Eso es un nivel de ignorancia imperdonable, pero eso es una torpeza del sistema educativo. O sea que hay que insistir, porque tenemos que enseñarle a la gente, porque cuando uno conoce, quiere, y cuando quiere, protege. Así es, doctor Alberto Gómez Mejía. Y definitivamente la naturaleza, la creación es maravillosa. Debemos esmerarnos por investigar y conocer para poder conservar. Y un vivo ejemplo de conocer y descubrir la magia de la naturaleza es visitando este maravilloso sitio como lo es el Jardín Botánico del Quindío. Entonces quisiera, doctor Alberto, que nos siga contando sobre este maravilloso sitio, su diversidad. ¿Qué podemos encontrar al visitar el Jardín Botánico del Quindío? Para los que no conocen, ¿qué pueden hacer en el Jardín Botánico? Háblenos sobre este maravilloso turismo de naturaleza. Muchas gracias, Juliet. El jardín básicamente, como dijimos hace un rato, es una colección de plantas vivas científicamente organizadas. La colección más importante que tenemos es la colección de palmas. Los botánicos llaman a las palmas los príncipes porque son súper especiales. Es el tercer grupo más utilizado por la humanidad después de gramíneas como el arroz y leguminosas como el frijol. El tercer grupo son palmas. Tiene multitud de usos. Nosotros iniciamos la colección de palmas tímidamente en el año 97 aproximadamente, y más o menos unos 10 años después logramos la vinculación del doctor Rodrigo Bernal, que es autoridad mundial en palmas. Él es un antioqueño, es el botánico tal vez más importante de nuestro país hoy por hoy, y el doctor Bernal nos ha asesorado con todo su conocimiento y su sapiencia, y nos ha dirigido, porque yo traía las palmas, yo me iba para Girardot, para La Guajira, donde fuera, y yo recogía semillas de palma y las traía y las sembrábamos, hacíamos el registro recolectado por Alberto Gómez en Girardot, pero resulta que a veces en Girardot tenían palmas europeas, pero como yo no soy botánico, como yo no sabía, entonces lo que hicimos con el doctor Bernal fue organizar y poner las palmas nativas, porque ese era el objetivo nuestro. Colombia tiene el récord de ser el tercer país en diversidad de palmas del mundo. Primero Malasia, segundo Brasil y tercero Colombia. Brasil nos lleva 3 palmas de ventaja. O sea que donde descubramos 4 palmitas más nuevas, vamos a quedar de segundos en el mundo y primeros en América. Y resulta que la gente no conoce nada. Este país está sembrado de palma areca por todas partes, creo que es de Filipinas y de Bismarckia, que es de África, y de Reina Alejandra. Todas las palmas europeas y asiáticas están en Colombia y nadie siembra ni conoce las palmas nativas, salvo las comunidades indígenas y las comunidades de las negritudes. De resto nadie. El doctor Bernal y Gloria Galeano y María José Sanín y otros investigadores
publicaron un libro que se llama, es una maravilla, yo lo recomiendo y es conseguible por internet. Cosechar sin destruir se llama, sobre todos los usos de las palmas nativas de Colombia. Es una belleza ese libro y nosotros lo estamos utilizando aquí para nosotros destacar la importancia que tienen las palmas nativas desde el punto de vista socioeconómico, porque tienen un potencial fenomenal en alimentación, en construcción, en ornamentación, en artesanía, en medicina. Es increíble todos los usos que tienen las palmas. De las 265 palmas de Colombia, tenemos en este jardín ya en la colección 214, casi el 85%. Mi sueño es llegar al 100%, tenerlas todas aquí. Eso ha sido admirado, ya 2 congresos mundiales de palmólogos han venido aquí y se quedan asombrados porque aquí, como es una zona de transición ecológica, aquí estamos a casi a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces podemos subir palmas de clima cálido y bajar palmas que estén cerca del subpáramo y tener todas las de clima templado. Entonces aquí las palmas no están en invernaderos como sucede en Europa y en Estados Unidos y en Asia, que tienen que tener unas casas de vidrio con calor artificial y con humedad artificial para poder tener un ambiente parecido a este. Nosotros aquí no necesitamos eso. Entonces tenemos palmas que hemos traído del Amazonas, palmas que hemos traído de Finlandia, casi a 3.000 metros de altura, y todas se dan aquí. O sea que es una colección muy valiosa, al punto que la Academia Pontificia de Ciencias, que es una cosa bien importante, me invitó en mayo de 2019 a que yo fuera a un simposio internacional que se llamaba el Arca de Noé del siglo XXI, organizado por el Papa actual. Y me invitaron allá al Vaticano y estuve hospedado en el Vaticano. Y era 39 científicos, porque yo iba a ir casi como pato. Pero ellos querían que yo contara el cuento de las palmas de Colombia, porque para ellos, que ellos sí saben cuál es la diversidad de Colombia en palmas y qué importancia tienen las palmas para la humanidad. Aquí repito que los colombianos no tenemos ni idea, pero por torpeza del sistema educativo. Un día que tengamos un ministro de educación o una ministra de educación que quiera romper eso, y lo que yo proponía era una clasecita semanal nomás, que nos dieran 1 hora semanal para nosotros enseñar socioecología al Quindío y enseñarle a los niños de 5º a 8º todo lo que deben conocer de esta maravillosa realidad que tenemos aquí. Somos como náufragos que acabamos de llegar a un sitio, no tenemos ni idea de nada. Son los extranjeros los que nos hacen sentir ignorantes frente a un terreno que es maravilloso. Total que la colección de palmas es la más importante. Tengo también colección de heliconias. Colombia también en heliconias es impresionante. La mitad de las heliconias del planeta son colombianas. La mitad. Hay 200 especies más o menos de especies en el planeta y 100 son oriundas de Colombia. Aquí en el jardín tenemos 67 especies. Nos ayuda mucho el profesor Gustavo Morales del Jardín Botánico de Bogotá a hacer esa colección. Tenemos colección de lauráceas, tenemos colección de orquídeas, tenemos colección de otras plantas. Conservación in situ, conservación en el sitio, porque la conservación ex situ, por fuera del sitio, es cuando yo traigo una palma del Amazonas y la planto aquí. Tenemos historias asombrosas de lo que hemos hecho con las palmas. Hay una que yo no sé si el tiempo nos dé para contarla brevemente, que con el doctor Bernal fueron a Buenaventura a buscar una palmita que él la había encontrado en 2 ejemplares de herbario, o sea, ejemplares secos, en los Estados Unidos. En 2 herbarios distintos aparecía una palmita Mararay de Buenaventura o Corozo de Buenaventura, Aifanes Buenaventura, y fueron a buscarla en el sitio donde el ejemplar del herbario decía que se encontraba en Buenaventura, una isla al lado de Buenaventura, y estuvieron casi una semana completa rastreando la isla buscando la bendita palma y no la encontraron. Parece que alguien llegó allá y dijo, limpien este malecero y vamos a sembrar cualquier cosa. Y desapareció de esa isla. Eran los únicos sitios y ejemplares recolectados en 1926 y en 1960. O sea que era una cosa valiosísima. Eso fue en febrero de 2013. En noviembre de 2013 se hizo otra expedición ya mucho más arriba en la frontera con Panamá
a la serranía del Darién a recolectar una palma que se da allá, que es bellísima, que adulta es la hoja, que la tenemos aquí ya, que es la hoja es, haga de cuenta, una mariposa, una palma nativa de Colombia, que la hoja adulta, que la hoja es como una mariposa. Ustedes pueden imaginarse ese espectáculo. Se llama Sabinaria Magnífica, dedicada a Sabina, la hija de Rodrigo Bernal y Gloria Galeano, y le dedicaron el género, y magnífica es porque es hermosísima. Fueron a recolectar ejemplares de esa palma y allá se toparon accidentalmente con una palmita muy rara en la serranía del Darién. Eso queda a muchos kilómetros de distancia de Buenaventura. Y resultó que había 6 ejemplares de la Aijuana de Buenaventura. Estaba ahí milagrosamente. Ya la habían declarado en extinción porque el único sitio donde aparecía registrada del planeta era en Buenaventura. Y allá parece que alguien la arrasó y la tumbó. Pues recolectaron los expedicionarios con el doctor Bernal unos ejemplares, los trajeron para el Jardín Botánico del Quindío, la sembramos, el que era viceministro de Ambiente, Pablo Vieira, y nos hizo el honor de sembrarla en una reunión que hicimos del Instituto Humboldt aquí. La palmita creció, floreció, fructificó y tenemos hijos de la infancia de Buenaventura. Eso para mí fue de las cosas más emocionantes, porque una palma que estaba prácticamente extinta, ya la tenemos aquí reproducida en Calarcá. Total de que son historias, perdónenme que me emocione tanto, pero es que este país es asombroso y lo estamos perdiendo, nos está yendo como el agua de las manos, se nos está diluyendo y no sabemos lo que estamos perdiendo. ¿Cuál es ese llamado entonces que usted le hace a la ciudadanía para que pues fortalezcan en sus hijos ese amor por la naturaleza y por la biodiversidad de nuestro país? Pues aquí nosotros tenemos un programa educativo desde el 2007, ya llevamos rato y tenemos una cosa que se llama ecopedagogías. Tenemos casi 20 pedagogías. Los colegios vienen aquí, traen, digamos, 60 estudiantes y entonces 20 estudiantes los ponemos a una ecopedagogía de 4 horas con un licenciado en biología y educación ambiental sobre mariposas. Otros 20 se van a hacer en una ecopedagogía sobre ranas. Otros 20 se van a hacer una ecopedagogía sobre plantas. Y así sucesivamente. Tenemos 20 modalidades de ecopedagogías. Y los niños aprenden porque aquí se les enseña cómo es que trabajan los científicos. No es una clase magistral en medio de un salón, no, es en el campo. Y los niños aprenden ahí directamente en la naturaleza. En esta diversidad asombrosa que tiene Colombia, pues que la aprendan y que la empiecen a amar. Por eso nosotros pensábamos que el momento preciso, y eso me ayudó mucho el apicultor Fernando Gómez Cabal, que es psicólogo y psiquiatra y psicoanalista, le dijo la edad del desapego, cuando el niño está entre quinto y octavo, está en una edad en que se empieza a desapegar de sus padres y se empieza a pegar a sus amigas, las niñas, a sus amigos, los niños, al deporte, a veces a cosas no santas, por decirlo de alguna manera, y es un momento en que el niño le puede uno decir, mire lo que está en medio de qué está para que lo descubra, porque es que esto es asombroso. Imagínense, yo todos los años que tengo, y yo todos los días me asombro con Colombia, y me asombro de lo que veo, y de lo que contemplo, y de lo que me maravillo. Estuve en Cali viendo la inauguración del Jardín Botánico de Cali, que revivió, y hermosísimo, apoyado por el zoológico de Cali. Pero esto lo tenemos que repetir por todas partes y tenemos que hacerlo. Entonces los colegios pueden venir aquí, y aquí en el Quindío hay muchos sitios de hospedaje para los colegios y pueden venir aquí a las ecopedagogías, pero de todas maneras me parece a mí que es muy importante que la gente trate de vincularse con estas organizaciones. Los jardines botánicos en Colombia hay 21, yo presido la red de jardines botánicos desde el año 96 y hacen un esfuerzo descomunal porque reciben muy poco apoyo, o sea, apoyar los jardines botánicos, porque aquí pueden aprender no solamente de botánica sino de ecología, las relaciones entre los reinos, como hablamos ahora, cómo las plantas imaginan un sistema para que las polinicen los animales, cómo descubrieron las plantas que había animales, por ejemplo. Eso es una cosa que uno no le cabe con. Los científicos hablan de coevolución,
pero en todo caso eso es la relación entre las plantas y los hongos, la relación, toda la naturaleza está integrada y en los jardines botánicos se enseña eso, que es que puedan los estudiantes comprender el funcionamiento de la naturaleza, que eso es lo que tiene el Jardín del Quindío de especial, que aquí no solamente hablamos de plantas, sino que hablamos de mariposas y tenemos 4 sitios de avistamiento de aves. El número de aves aquí va, el inventario va en 176 especies, que es una cosa en 15 hectáreas, que eso no es nada. 176 especies. Los Estados Unidos tienen 700. Todo el territorio de los Estados Unidos tiene 700 especies y nosotros aquí en 15 hectáreas tenemos 176 hasta ahora. Y con toda seguridad que vamos a encontrar más especies. Pero de todas maneras, la pregunta que me hace Julieta Buena es, ¿qué pueden hacer los padres? Es tratar de estimular a que el niño conozca cómo se llama el arbolito que está en el patio de su casa o en el antejardín o en la calle donde él vive o el arbolito del colegio. Ningún niño sabe cómo se llama el árbol del colegio y tiene una cosa que llama los praes, que no sirven para nada porque eso fue un buen invento que no lo han utilizado como debe ser. Debían aprender qué es lo que tienen en su entorno los colegios, los árboles, todo, cómo crecen, cómo se reproducen, para qué sirven. Nosotros tenemos ya un listado y vamos a trabajarlo, 100 plantas útiles del Quindío. Aquí en el Quindío hay 3.000 especies de plantas, el 10% de las plantas de Colombia, que son 30.000 en números redondos, el segundo país en diversidad de plantas del mundo. Nos gana Brasil, que es 7 veces y media más grande que Colombia. Colombia con 30.000, el Quindío tiene 3.000, el 10%, cuando no tiene el 1% del territorio, tiene el 10% de la flora. Y vamos a escoger de las 3.000, 100, para que los niños aprendan 100 por lo menos, que es una manera como de iniciarlos, para que ellos descubran plantas alimenticias, plantas artesanales, plantas medicinales, plantas de construcción y plantas ornamentales, 20 de cada una, con el propósito de que por lo menos se familiaricen. En estos días yo fui al Museo Quimbaya en Armenia y iba a dictar una charla por el lanzamiento de un libro, entonces llevaba una charla para adultos y resultó que la mitad del auditorio eran niños, había como 40 niños. Entonces dicté las cosas para los adultos y le dije a los niños, bueno, vamos a hacer este juego, alcen la mano los que puedan pintar una jirafa. Entonces todos alzaron la mano. Y yo ahora alcen la mano los que puedan pintar un paujil. Ninguno. Y yo les dije, las jirafas son africanas y el paujil es un ave nativa de Colombia que además está en peligro de extinción. Hay 3 especies y no la conoce nadie. ¿Por qué? El doctor Jorge Hernández, que fue el biólogo más eminente que obtuvo este país, me decía, oigan este dato tan impresionante, Colombia tiene más diversidad de especies animales que todo el África, el sur del Sahara. Colombia sola tiene la misma más diversidad en número de especies. Las especies ya son más grandes. Entonces todos los niños distinguen un león, un hipopótamo, una jirafa, un rinoceronte y no conocen el paujil ni nada de la fauna nuestra. Eso es lamentable. Muchas gracias al director del Jardín Botánico del Quindío, al doctor Alberto Gómez Mejía. Muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted siempre. ¿El jardín tiene página web, tiene redes sociales? Sí, claro, por supuesto. jardinbotanicoquindío.org. Muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted siempre. Nuestro oxígeno. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.